todos. Siguiendo con las actividades del cuerpo médico, vamos a continuar con la exposición de la doctora Miluska Delgado Flores con el tema de anestesia para procedimientos fuera de quirófano. El día de hoy vamos a tener la moderación del doctor Raúl Reyes, que se va a sumar con nosotros al final de la exposición. Entonces dejamos en la palabra a la doctora Miluska. Buenos días con todos, buenos días doctora Gladys, buenos días estimados colegas. El día de hoy voy a tratar el título, lo que es anestesia para procedimientos fuera de quirófano. Vamos a minimizar esto. Listo. Bueno, dentro de estos procedimientos vamos a tener varios objetivos que vamos a desarrollar el día de hoy, como es introducción, qué consideraciones anestésicas debemos tener en consideración con el paciente y con el procedimiento a desarrollar, cuál es el manejo anestésico de los procedimientos. La mayoría de procedimientos fuera de quirófano que se realizan son en varias áreas. Dentro de ellas tenemos en electrofisiología, en cardiología intervencionista, tanto a nivel pediátrico como adulto, en la ecocardiografía transesofágica, igualmente en adulto y en pediátrico, en los procedimientos intervencionistas complejos o en procedimientos como es la colocación de TAVI, imágenes cardíacas, ¿no? Es lo que generalmente los procedimientos que realizamos en nuestro hospital. Bueno, muchos pacientes requieren que tienen mucha patología cardíaca o otra actividad pulmonar o cardiopatías congénitas, tienen un riesgo alto a la sedación excesiva, y lo que puede llevar a inestabilidad hemodinámica y a un riesgo incrementado de complicaciones. Incluso un paciente que puede ser aparentemente sano, que no tiene otra comorbilidad, puede no tolerar o permanecer inmóvil durante tiempo durante los procedimientos. Y eso también, o tener un umbral del dolor muy bajo que le produzca cualquier intervención un dolor de elevada intensidad. Se vio en esta encuesta de 38 centros nacionales, fue una encuesta a electrofisiólogos y señalaron que el 26% de los procedimientos en electrofisio, la mayoría fueron incrementando la participación de los anestesiólogos a medida que se desarrollaba mayor tipo de procedimientos. ¿Por qué esto? Porque los pacientes tenían un mayor grado de complejidad y que requería ya la monitorización de un especialista. En cuanto a esto, sabemos que varios procedimientos se desarrollan de acuerdo a un tipo de anestesia. Muchos se desarrollan bajo anestesia que es sedación consciente o bajo monitorización de la anestesia. Otros se desarrollan bajo anestesia general y algunos procedimientos ya bajo anestesia local y que solo es de acuerdo a la preferencia del electrofisiólogo. Pero ¿qué es importante recalcar? Que se vio en un análisis de los reclamos que había en los procedimientos fuera de quirófano y desarrollaba que había una mayor tasa de complicaciones inadecuadas en lo que es oxigenación y ventilación, había mayor tasa de reclamaciones por muerte o mayor incremento de eventos respiratorios más frecuentes. Entonces, todo esto nos lleva a considerar que no es un juego o desarrollar aquel procedimiento fuera del quirófano, sino que tenemos que tener mayores consideraciones porque no estamos en un lugar habitual. Para poder nosotros hacer este trabajo integral, necesitamos un trabajo de equipo y coordinado con los cardiólogos, que son los que van a desarrollar el procedimiento. Porque ellos van a determinarnos cuánto tiempo y qué procedimiento, si va a ser doloroso o no, y qué en qué partes va a determinar mayor profundidad de la anestesia. Eso, una vez coordinado con el anestesiólogo, ya podemos nosotros tomar la elección y decidir si se le va a dar qué tipo de anestesia. Y a la vez, si requerimos ayuda muscular, con ellos mismos coordinar para ya decidir una anestesia general. No olvidar
que todos nuestros, como fuera de quirófano, tenemos que tener la consideración de tener un equipamiento adecuado. Como vemos aquí en la lista, debemos tener de esto en el caso que requiramos o se presente la aplicación, ya lo tengamos a la mano para poder utilizar y evitar ese alto incremento de complicaciones. Sabemos que muchos procedimientos en electrofisiología, por ejemplo, requieren varios equipos y muchos de esos asociados también a nuestra máquina de anestesia y los equipamientos desfibriladores que nosotros requerimos. En cuanto a las consideraciones anestésicas, tenemos que tener varias y uno de ellos es la relacionada con el paciente. Tenemos que informar al paciente primero. El ayuno es importante para evitar que haya riesgo de una broncoaspiración. Entonces, generalmente los procedimientos fuera de quirófano son realizados con un paciente ambulatorio, un paciente que viene de casa. Entonces, es importante recalcarle las horas de ayuno previo al procedimiento. En pacientes pediátricos se les puede permitir, o en adultos también se les puede permitir líquidos claros, es prácticamente 100 cc de agua, o algunos lo consideran hasta té. En este tenemos que tenerlo preciso el tiempo. Ahora, en lo que es los lactantes, considerar que la leche materna es 4 horas como mínimo, en la leche de fórmula los infantes 6 horas, o la leche no humana también 6 horas, y como una comida ligera la consideramos también 6 horas, y aquellos alimentos que contengan carne o que tengan mayor cantidad de grasa, ya lo consideremos hasta un mínimo de 8 horas para poder realizar el procedimiento. Si el paciente no requiere no cumple este primer requisito, no podríamos ya seguir en el avance de nuestros procedimientos. Y otro tipo es de que sabemos que muchos de nuestras pacientes vienen con patología cardiovascular, vienen con arritmias o vienen con coronario agudo, con miocardiopatías, o que llevan a tener una FEBI disminuida, o una enfermedad valvular o la presencia de algún dispositivo. Todo esto nosotros lo evaluamos para poder definir, porque va a influir en el manejo, va a influir en cómo va a ser nuestra monitorización y va a definir también en que va a incrementar el riesgo de las complicaciones. También debemos considerar cómo es nuestro paciente. Si tiene mayor riesgo de desarrollar apnea obstructiva del sueño o ya tiene ciertas características físicas que ya nos va a hacer determinar que este paciente tiene obesidad mórbida o que tiene alguna comorbilidad como es un EPOC o alguna hipertensión pulmonar. Todo eso va a haber mayor compromiso si nosotros no tenemos una adecuada sedación o adecuada monitorización de anestesia. Los pacientes ancianos, se vio que los pacientes menores de 1 año y los mayores de 70 años incrementaba el riesgo de desarrollar injuria renal, y también aquellos que ya tienen de base una insuficiencia renal o una insuficiencia hepática, porque va a disminuir también su metabolismo tanto de los medicamentos como también va a haber lesión de los medios de contraste al utilizarlo en estos pacientes. Riesgo de reacciones alérgicas, tenemos que considerarlo. Si el paciente ya ha tenido un antecedente, ya hay que tener mayor precaución. Se puede premedicar, si este paciente anteriormente, se puede premedicar con corticoides de contraste. En cuanto a la radiación, tenemos no solo que proteger al paciente, proteger al paciente y proteger al personal que va a realizar los procedimientos, ¿no? Porque no solo hacemos un paciente, sino hacemos múltiples pacientes al día y en toda nuestra vida tenemos que estar protegidos. En cuanto al procedimiento, como se va a coordinar, tenemos que determinar si la elección del procedimiento puede afectar la elección de nuestra técnica anestésica. A la vez, si ya se planea que vamos a hacer una estimulación del nervio frente. Entonces, otra consideración es, tenemos que ver
si el procedimiento va a ser un desafío para la ventilación. En esos casos que se ve que va a haber periodos frecuentes de apnea o queremos aplicar una ventilación de alta frecuencia, ya tenemos que haberlo determinado antes de realizar el procedimiento. Ahora, periodos anticipados de inestabilidad hemodinámica, si ya sabemos que el paciente puede desarrollar tenemos que ya coordinarlo, porque es mejor ya tenerlo bajo anestesia general. Otro es que, de acuerdo al procedimiento que vamos a realizar, si este procedimiento hay riesgo de elevadas complicaciones hemorrágicas, entonces tenemos que llevar a un paciente en sus rangos de exámenes de laboratorio lo más ideal posible para evitar este incremento de sangrado. En cuanto a la ubicación de la recuperación, siempre tenemos que, antes de realizar un procedimiento fuera de quirófano, haber coordinado dónde va a ir el paciente una vez que se termine el procedimiento. ¿Por qué? Porque tenemos que ver si es factible que requiera un ventilador o si es factible que requiera una cama con monitorización y cuál es o no la disponibilidad de camas. Por eso tenemos que determinarlo antes del procedimiento. En cuanto al manejo preoperatorio de medicación, podemos decir que los pacientes pueden seguir tomando betabloqueantes, estatinas y aspirinas hasta el procedimiento. En cuanto a lo que es anticoagulante y antiagregante plaquetario, sí lo debemos coordinar con el equipo de cardiólogos y con el tipo de paciente, porque al poder determinar si este paciente va a tener mayor incremento de sangrado, entonces muchos suspenderíamos la anticoagulación. Pero si el procedimiento es corto, puede ser con menos incremento del riesgo, entonces le diríamos que continúe la anticoagulación. En caso de eso, digamos, en pacientes para ablación, se vio que los pacientes que tomaban warfarina o dabigatran o rivaroxaban podían seguir utilizando estos medicamentos sin necesidad de suspenderlos para realizarle la ablación. Entonces, eso es lo que tenemos que considerar. Y también que durante la ablación siempre vamos a utilizar heparina. Entonces, si en el caso nosotros vamos a utilizar heparina, tenemos que ver cuántos son sus rangos previos y si va a incrementarse su riesgo. ¿Qué medicamentos debemos suspender? Debemos suspender los bloqueantes de los canales de calcio, la digoxina. ¿Y por qué debemos suspender? Porque estos afectan en la presentación de las arritmias. Entonces, muchos de estos medicamentos se deben suspender el bisoprolol 2 o 3 días antes. La miodarona sí es la que se tiene un mayor tiempo de suspensión, que prácticamente es de 30 a 90 días, para poder eliminar completamente este medicamento. Y los otros, que es el diltiazem y verapamilo, de 1 a 2 días. En cuanto a la selección de la técnica anestésica, debemos recordar cuál va a ser nuestro objetivo. Si va a ser solo calmar la ansiedad con una ansiolisis, va a ser una sedación consciente o sedación moderada con analgesia, una sedación profunda o una anestesia general. En todo esto, si nosotros hacemos una elección, tenemos que determinar qué tipo de respuesta va a tener mi paciente. En una sedación mínima no se va a afectar prácticamente ni la vía aérea, ni la ventilación espontánea, ni la función cardiovascular. Pero en una sedación ya moderada, el paciente solo te va a responder a un estímulo táctil o verbal, al llamado te va a responder. Y generalmente no requiere manipulación de la vía aérea. En una sedación profunda, sí ya el paciente va a responder solo a estímulo doloroso y ya a veces sí requerimos manipulación de la vía aérea, porque la ventilación espontánea puede verse afectada. Y ya en la anestesia general, el paciente estímulo doloroso sí o sí requiere la intubación endotraqueal. Entonces, como ya hemos elegido qué vamos a hacer más o menos nuestro procedimiento, vamos a determinar que los procedimientos de intervencionistas en electrofisiología, más los de cardiología intervencionista y los de sala de ET, es probable que no tengan una duración prolongada, determinando el tipo de procedimiento, o que tampoco resulten con inestabilidad hemodinámica. Entonces, en este tipo de pacientes recomendaríamos una sedación mínima o una sedación moderada.
Pero en aquellos donde se ve comprometido tanto el movimiento respiratorio, la probabilidad de que se prolongue el procedimiento o que se requiera la intubación endotraqueal para la manipulación de la vía aérea o la colocación de una sonda de ETE durante todo el procedimiento, en esos casos sí elegiríamos una anestesia general. Y los medicamentos ya se escogería de acuerdo al tipo de paciente que vamos a tener. En este estudio se determinó la prevalencia entre sedación consciente y anestesia general para ablación. En este tipo de pacientes se vio que los que estaban con anestesia general presentaban un mayor tiempo de ausencia de la presentación de nuevamente una fibrilación atrial o una taquicardia auricular. Entonces, en este tipo de pacientes podríamos elegir la anestesia general. Igual, en otro estudio que fue asociado a la ventilación diafragmática, por ventilación JET, también se demostró que como disminuía el riesgo de la movilización, disminuía el tiempo en sí de la fluoroscopía. Y esto ayudaba también a mayor efectividad. Este grupo desarrolló también mayor tiempo de libre defibrilación atrial. Entonces, en esta encuesta, que es en la guía de las recomendaciones sobre fibrilación atrial, de la ablación, recomendaron que prácticamente el 77% usó anestesia general, 13% usó sedación profunda bajo anestesiólogo y 14% ya una sedación moderada, ¿no? O sedación consciente administrada por enfermería. Como les dije, de acuerdo a nosotros a la profundidad de la anestesia es que vamos a ver si va a haber o no manipulación de la vía aérea. En este estudio se vio que los pacientes con cardioversión eléctrica o los que no requerían tampoco cardioversión, prácticamente 40% de ambos grupos requirió la manipulación de la vía aérea, como es o bien una colocación de máscara laringia, una colocación de tubo endotraqueal para poder realizar el tipo de procedimiento, ya que no queríamos incrementar su riesgo de complicaciones respiratorias. Entonces, nosotros podemos tener ya un algoritmo, algoritmo que nos puede ayudar a definir en qué pacientes podemos hacer sedación, en quiénes anestesia general y en quiénes simplemente una sedación mínima, ¿no? Primero tenemos que evaluar que si el paciente va a tener un alto riesgo de hipoventilación, como apnea obstructiva del sueño, o un EPOC severo, o ya vía aérea difícil, ¿no? Un predictor de vía aérea difícil, actualmente ya no lo hacemos tanto visualmente por esto del COVID, que evitamos que el paciente esté sin máscara, pero siempre tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, una vez evaluado todo esto, definimos si la pregunta es que este paciente, digamos, tiene un obeso mórbido, paciente que ya tiene antecedentes de ronquidos, que tiene cuello corto, ya le definimos que mejor es realizarle una anestesia general para evitar que tengamos complicaciones. Entonces ya requeriríamos siempre en anestesia general. Si la respuesta es no, vamos a preguntarnos sobre cuánto va a durar el tiempo. Si el tiempo va a durar más de 2 o 3 horas, es preferible utilizar anestesia general. Si la respuesta es no, el procedimiento va a ser más corto, entonces hay que ver si va a requerir o no una sedación profunda, como es los procedimientos de cardioversión. Si la pregunta es si va a requerir una sedación profunda por un corto tiempo, entonces y va a ser muy doloroso, entonces sí podríamos administrarle una anestesia general con propofol o bien solo profundizar con un bolo de propofol en ese momento. Si la respuesta es no, ver si el paciente ha cumplido su ayuno correspondiente, si el paciente nos ha dicho que no tiene reflujo gastroesofágico, no tiene ninguna de esas complicaciones, si la respuesta es sí, le podemos poner anestesia general con tubo endotraqueal, y si la respuesta es no, solo podemos usar una sedación con un opioide o una benzodiazepina. Entonces, ¿qué drogas anestésicas vamos a utilizar? Podemos utilizar propofol en infusión,
Algunos consideran o no dar bolo, otros son opioides como el remifentanilo, porque es el que más rápido también menor efecto tendría, uso de dexmedetomidina o combinar algunos ketamina, midazolam u otros opioides. Entre las drogas que utilizamos vemos que es midazolam para calmar la ansiedad, sedante y ansiolítico. El propofol sí nos da, es sedante y amnésico. La dexmedetomidina es sedante, analgésico, pero sin poder ayudarnos en la amnesia. La ketamina sí es amnésico, analgésico, pero el riesgo es que puedan desarrollar una anestesia disociativa. Y los opioides que sí nos van a brindar una analgesia y una mínima sedación. En cuanto a los efectos que podemos tener con nuestros medicamentos a nivel de efectos electrofisiológicos, podemos ver que el sevoflurano sí aumenta el QT corregido, pero es seguro para algunos procedimientos. Entonces sí podríamos utilizar bajo anestesia general y bajo una anestesia con inhalatorios. El desflurano sí no se recomienda porque es más arritmogénico. Propofol no tiene ningún efecto o inhibe el nódulo sinusal y el nódulo sinoatrial. El midazolam se dice que puede ser vagolítico. El rocuronio y el becuronio sí debemos evitarlo cuando se va a hacer una estimulación en los procedimientos de ablación. El remifentanilo sí podríamos utilizarlo, pero el riesgo es de que puede dar bradicardia. El fentanilo incrementa el tono vagal y la dexmedetomidina, que podemos provocar disminución del tono simpático y disminución de la norepinefrina. Y la ketamina sí no la recomendamos mucho a dosis anestésicas porque puede incrementar la frecuencia cardíaca y esto llevar a un incremento de la presión arterial. Ahora, en el uso en estos procedimientos, ahora como les digo, está muy en boga el uso de utilizar dexmedetomidina. ¿Por qué? Porque se puede provocar sedación y a la vez analgesia. Entonces, y como no va a haber ningún compromiso a nivel ventilatorio, sería la de elección. Pero ¿qué podría tener efecto adverso? Hipotensión, arritmias como bradicardia, hasta arresto cardíaco, anemia o hiperbilirrubinemia. En cuanto a este es un grupo un metanálisis en el cual evaluaron todos los tipos de sedación y la mayoría de estos procedimientos en ese momento lo realizaban bajo una sedación profunda, siempre considerando los medicamentos como son propofol, midazolam y fentanilo. Y en este último ya utilizando la dexmedetomidina. Ahora, como les dije, al coordinar el procedimiento con el electrofisiólogo, si él nos pide una sedación mínima para no alterar la arritmia, entonces podríamos solo poner dosis bajas de midazolam de 0,5 a 2 miligramos y un fentanilo de 50 a 100 microgramos. Otro punto importante es la monitorización. Siempre todo nuestro paciente que va a realizarse fuera de quirófano debe estar monitorizado. La monitorización en la oxigenación lo hacemos a través de la oximetría de pulso, de la ventilación a través del capnógrafo. La capnografía nos va a ayudar a ver si este paciente ya está hipoventilando y reteniendo mayor cantidad de CO2. Y esto hace que el paciente, o bien debemos suspender nuestra sedación y estimular para que respire, o bien apoyarlo. A través también la hemodinamia monitorizar su presión arterial, ya que si va a profundizarse podemos llevar a hipotensión con nuestros medicamentos, igual que la frecuencia cardíaca, ver si ha desarrollado o no bradicardia. Y en cuanto a la temperatura, debemos monitorizar la temperatura a nivel del esófago, ya que hay muchos procedimientos de ablación que pueden provocar una quemadura o incremento de la temperatura a nivel esofágico. Entonces, por eso es que debe estar monitorizada la temperatura. En cuanto al manejo intraoperatorio del procedimiento, debemos, como les dije, monitorizar la anestesia. Todo paciente debe estar monitorizado previo al procedimiento. Elegir nosotros nuestra anestesia, elegir si esta va a ser bajo anestesia general, sedación profunda o sedación mínima.
escoger también el tipo de ventilación mecánica que le vamos a dar, si esta va a ser ventilación controlada o va a ser ventilación de alta frecuencia, o bien el paciente va a ventilar espontáneamente. La anticoagulación la realizamos, como les dije, con heparina, y nuestro objetivo es que tengamos al menos un TCA de 300 para realizar los procedimientos en el que requiere anticoagulación. Los medicamentos que inducen arritmia, isoproterenol, podríamos usarlo y sí lo recomiendan para estimular arritmias. Y la volemia es necesario considerarlo porque hay en procedimientos como la ablación que durante el procedimiento, para evitar que se incremente la temperatura de la punta del catéter, utilizan un cloruro de sodio. Entonces hay que ver cuánto de cloruro realizan en el procedimiento para evitar que este paciente presente un edema agudo de pulmón, presente edema agudo de pulmón, y nosotros tendríamos ya que tratarlo. Entonces, sumado a la volemia que le ponemos nosotros y la volemia del procedimiento, entonces todo eso debemos determinar cuánto es el final. En cuanto a las complicaciones, en el laboratorio de electrofisiología tenemos que tener todas estas consideraciones. No olvidar que por qué monitorizamos la temperatura, porque puede haber un riesgo de injuria esofágica con una fístula atroesofágica. Entonces eso debemos considerarlo. También la lesión del nervio frénico, porque si hay lesión del nervio frénico va a haber parálisis y el paciente no va a tener un buen patrón respiratorio. Entonces va a ser un poco difícil, ¿no?, extubar al paciente. Como les dije ya, la sobrecarga de volumen o la misma injuria que puede desarrollarse en venas pulmonares. Otro punto importante para nosotros es la eco transesofágica, que la realizamos antes la estábamos realizando primero en consultorio, luego se decidió hacerla en la sala de experimental, pero ahora ya la estamos realizando en sala de operaciones, ¿no? Entonces, todos estos procedimientos deben ser, como les dije, monitorizados y coordinados. En este estudio se utilizó una comparación entre propofol, midazolam solo y midazolam con anfentanilo. Se vio que el uso de propofol era mayor satisfactorio tanto para el paciente, para el anestesiólogo, como para el cardiólogo ecocardiografista. Con esto se determinó que, ¿por qué? Porque este paciente podía despertar también de manera rápida. Entonces, este fue el objetivo. El midazolam con alfentanilo era mayor satisfacción que con el midazolam solo. Este es otro que comprobaron dexmedetomidina y propofol durante la eco transesofágica. Se vio que el tiempo que demora para poder inducir la sedación con dexmedetomidina era más prolongado que con propofol. Entonces, para pacientes como si el procedimiento va a ser muy corto, porque requerimos solo ver algún determinado punto de vista con la eco, entonces con eso determinamos solo corto tiempo, entonces preferimos propofol. Pero si el paciente va a requerir un mayor tiempo para la evaluación, entonces podríamos elegir la dexmedetomidina porque es más satisfactorio y hemodinámicamente también más estable. Entonces, como vemos, demora un poco más la dexmedetomidina, pero el tiempo nos da mayor tiempo y la recuperación es más corta con la dexmedetomidina. Igual, dexmedetomidina versus ketofol. Ketofol es ketamina con propofol, la ketamina a dosis de 1 miligramo y el propofol a 3 miligramos en una jeringa de 20, y se vio que los pacientes en combinación con ketofol estaban más satisfechos y también era con menos tiempo porque también se daba prácticamente en bolo y no había tanta compromiso hemodinámico. Entonces, el grupo de ketofol llevó a una escala más óptima para tener un RAS más óptimo y más estable. Esos son los procedimientos que realizamos fuera de quirófano, y esta es una ETE que la hemos realizado la semana pasada. Vemos que con una infusión de propofol el paciente colabora con el procedimiento, está tranquilo, no presenta ninguna molestia y también hay rapidez en lo que es el desarrollo de nuestras imágenes, que no requiere ni más ni de 5 minutos en el procedimiento.
Se vio también que los procedimientos de la ET solo la parte dolorosa era cuando pasaba el esfínter esofágico superior y el esfínter esofágico inferior a nivel para hacer las imágenes de transgástrico. Entonces, en esos dos puntos podíamos lograr. Y una vez que eso, ya podía el electrocardiografista realizar su procedimiento. Ahora, en cuanto a las conclusiones, debemos ver que todos estos procedimientos siempre, como les dije, requieren comunicación entre los miembros del equipo para poder definir cuál es nuestra técnica propuesta. La sedación, la monitorización de la anestesia general, lo elegimos bajo cuál es el procedimiento y la necesidad de cada paciente. Ahora, la anestesia general y la utilización de ventilación JET se ha demostrado que es la recomendada en procedimientos de ablación en la fibrilación atrial. Y los medicamentos podemos usar propofol, dexmedetomidina, midazolam, remifentanilo y fentanilo, y con eso vamos a poder lograr una mejor tanto satisfacción para todos los grupos, el paciente y para nosotros. Bueno, eso sería todo conmigo. ¿Alguna duda? Gracias, doctora Delgado. Buenos días. Disculpen la demora en presentarme. Bueno, acá hay una pregunta, dice, buenos días, ¿por qué en el instituto no se usa desmetomidina? Bueno, porque no está, principalmente porque no está en nuestro petitorio, ¿no? Creo yo. ¿O sabe usted algo de eso, doctora? No está en nuestro petitorio, pero sí vi que estaban utilizando en pacientes COVID para dar sedación, pero no nos permiten utilizar. Habría que volver a hacer alguna recomendación con el comité y demostrarle que en muchos estudios actualmente en otros países está en boga más la sedación consciente con dexmedetomidina porque no hay compromiso de la ventilación respiratoria, ni compromiso de la ventilación, nada, ni de la oxigenación. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, buenos días. Una pregunta. Con respecto, ¿me escuchan? Sí, ya, doctora, con respecto a lo Sí, que escucho. hablábamos, o lo que se habla con respecto a la premedicación, usted mencionó acerca de los antihistamínicos y bueno, yo en alguna literatura leí acerca de la metoclopramida. Dicen que no es de uso rutinario, pero ¿en qué casos se estaría aplicando la metoclopramida, no? Bueno, nosotros generalmente ya no utilizamos metoclopramida, lo que recomiendan es dimenhidrinato, pero dosis de prácticamente de 50 miligramos 7 horas antes de los procedimientos. Y en estos pacientes que ya tenemos como antecedente de que van a hacer algún tipo de alergia con ese antecedente, ¿no? Y algunos usan hasta prednisona vía oral, pero eso es mucho de corticoides. Y en el caso de que sea agudo, ya lo recomendaríamos que es hidrocortisona 200 miligramos. Ahora, muchos utilizan en pacientes que vienen con estómago lleno, sí utilizamos la metoclopramida para aumentar el tránsito intestinal y que este no tenga ese contenido alimenticio a nivel de estómago cuando se va a realizar un procedimiento. Pero como estos procedimientos generalmente fuera de quirófano son electivos, entonces debemos tratar que el paciente cumpla las indicaciones del ayuno completamente, o si no, esperar el tiempo correcto para evitar que estos pacientes se compliquen. Porque vienen ambulatorios, vienen de su casa, entonces no deberían quedarse hospitalizados por no haber nosotros tomado nuestras previsiones del procedimiento. Bueno, la metoclopramida también tiene una gran desventaja, ¿no? Provoca en muchos pacientes disconfort y movimientos distónicos. Tanto es así que muchas veces se ha visto situaciones de un síndrome neurolepto maligno, similar a los que aparecen cuando se utiliza haloperidol, ¿no? Entonces, por eso es que la metoclopramida usualmente
los cirujanos generales le dan más utilidad como gastroquinético, ¿no? Estimulante de las vías digestivas para ayudar al tránsito luego de sus cirugías de vías digestivas. ¿Alguna inquietud mayor? Quisiera preguntarle a la doctora y al doctor Reyes si han tenido algunas complicaciones en los procedimientos de anestesia realizados fuera de sala de anestesia. Bueno, Si han acá sido en el INCOR, complicaciones doctora, que han podido prevenir. bueno, Usualmente nosotros en el hospital nos regimos con guías, ¿no? Con guías y protocolos. Y tratamos en lo posible de tener todas las herramientas a la mano para evitar este tipo de problemas. Si alguna vez hemos tenido problemas, básicamente se han debido a situaciones de paciente, ¿no? Condiciones clínicas de paciente. Sobre problemas propiamente por falta de equipamiento, etcétera, etcétera, creo que hemos tenido bastante previsión. No somos la última maravilla, pero tratamos de estar equipados en lo que mejor se pueda, ¿no? Ya, en verdad sí, para nosotros por lo menos los que hacemos ecotrans esofágico son una gran ayuda, son indispensables, le dan tranquilidad a uno para trabajar sin pensar en el paciente, ¿no? Realmente, doctor Reyes, sí. Muchas gracias, doctora, muy gentil. Doctora Delgado, usted ha mencionado cosas muy importantes. ¿Usted algún comentario con respecto a qué cosa podemos mejorar acá en la institución? Usted que lo ve con ojos de usuaria y de personal joven que tiene más inquietudes. Algo que debemos mejorar, ¿qué cree usted que debemos mejorar? no, podríamos realizar mayor cantidad de estos procedimientos en ventilación JET que no tenemos, que sí podríamos realizarlo, pero necesitaríamos un equipo adecuado para evitar, como les dije, el tiempo de procedimiento, ya que en este tipo de ventilación el paciente prácticamente deja de ventilar y solo lo ventilamos con la máquina de ventilación de alta frecuencia y luego ya el paciente nuevamente puede regresar a la intubación endotraqueal y ya cortamos ese tiempo que ellos requirieron que no haya movimiento, ¿no? A nivel del diafragma. Entonces ese podría ser un punto que no lo tenemos agregado y que sí lo podríamos acotar para poder incrementar. También el uso de, como les digo, de nuevos medicamentos. Como sabemos, no tenemos tampoco en el petitorio remifentanilo para poder acortar también nuestros procedimientos y que el paciente, tanto él como nosotros, salgamos satisfechos de haber realizado un procedimiento adecuado. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra inquietud? Bueno, damos por concluida nuestra reunión. Agradecemos a la doctora Delgado por su intervención y con el público en general nos encontraremos el próximo miércoles a la misma hora. Gracias. Buen día. Hasta luego. Gracias al doctor Raúl Reyes, a la doctora Miluska Delgado. Entonces nos estamos viendo la próxima semana. Muchas gracias. Hasta Gracias, luego. doctora. Gracias.